Una media móvil en el precio es un indicador de tendencia de gran valor. Es el indicador de trading más famoso y utilizado de todos. Normalmente, se utilizan las tres medias móviles clásicas: la media móvil simple, la media móvil exponencial y la media móvil ponderada. Sin embargo, hoy te traigo una no tan conocida, pero que está considerada por muchos como la mejor media móvil que existe. Se trata de la media móvil de Hull, o también llamada la media móvil del casco. Fue desarrollado en el año 2005 por Alan Hull, matemático y analista financiero. Decidió crear una media móvil que eliminara el retraso que sufren las medias móviles tradicionales, y que sus señales fueran más precisas. Según el propio Alan, la media móvil de Hull consigue eliminar este retraso casi por completo, y además, mejora el suavizado del indicador. ¿Cómo se calcula? El método para calcular la media móvil de Hull es básicamente utilizar medias ponderadas, pero recurriendo a la raíz cuadrada del periodo base. Primero, calcula una media móvil ponderada para un periodo igual a la mitad del periodo especificado, y se multiplica el resultado por 2. Luego, se calcula una media móvil ponderada para el total del periodo, y este es restado a la media obtenida en el paso 1, dando como resultado una media móvil de Hull bruta, es decir, sin suavizar. Por último, se suaviza la media móvil bruta mediante otra media móvil ponderada, con un periodo igual a la raíz cuadrada de la media móvil bruta. No te preocupes, porque te muestro la fórmula solo a título informativo. Para entender fácilmente cómo se eliminan los retrasos en el precio, empleando la media móvil de Hull, requiere de una explicación con números sencillos. Veamos un ejemplo. Tenemos una serie de 10 números, del 1 al 10. Si tomamos un promedio de 10 periodos sobre la serie, el resultado es 5.5, el cual se encuentra bastante alejado del último valor que es 10. Este alejamiento o brecha se traduce como un retraso. Alan Hull propuso reducir esta brecha aplicando un promedio sobre la última mitad de datos, que en este caso sería sobre los últimos 5 valores, entonces el valor resultante es 8, resultado que ya está más cerca del valor actual. A continuación, Alan Hull agregó a este número la diferencia entre las dos medias. Para el ejemplo, la diferencia es de 2.5. Y si lo sumamos al valor de 8, da como resultado un valor de 10.5, el cual está ligeramente por encima del precio actual, pero mucho más cercano que los valores promedios de 8 y 5.5, solo que en lugar del promedio móvil simple, Alan Hull decidió utilizar el promedio móvil ponderado, pues la diferencia es que el promedio simple otorga el mismo peso a todos los valores, y el promedio ponderado enfatiza más a los datos recientes en comparación con los más antiguos. Por lo tanto, otorga una media móvil que se adapta rápidamente a las variaciones en los precios, suavizando la curva y eliminando en gran medida los retrasos respecto al precio. Observemos en el Excel la comparativa de las medias móviles, simple, exponencial, ponderada y Hull. En primer lugar, tenemos que tener el historial de los precios de un activo. En la plataforma MetaTrader podemos extraer el historial a través de la opción Herramientas, Centro de Historiales, escogemos el activo que deseamos analizar y su temporalidad. En este ejemplo, escogemos el par libra esterlina yen, en la temporalidad de H4, donde se muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Procedemos a exportarlo. Ya que tenemos los datos exportados, podemos graficarlo en un gráfico de cotizaciones de tipo vela. Para el cálculo de las medias móviles, se recomienda tomar los valores del precio de cierre. Copiamos estos valores y lo pegamos en esta sección de color amarillo. Ahora, si nos fijamos en la fórmula de la media móvil de Hull, tenemos que indicar el número de periodos a analizar. En este caso, analizaremos las medias móviles para 16 periodos. Automáticamente, se muestran los resultados de la media móvil simple, media móvil exponencial, la media móvil ponderada y la media móvil de Hull para el periodo indicado. Todas las medias móviles se encuentran en el mismo periodo seleccionado para poder compararlos. Graficamos la curva de los valores del precio, el cual se muestra de color negro, y sobre esta gráfica analizaremos las distintas medias móviles, teniendo en cuenta quién sigue mejor a la acción del precio, mediante la suavidad de la curva y su nivel de retraso existente respecto al precio. Analicemos el comportamiento de la media móvil simple, que se muestra de color verde. Notamos que la curva va muy alejado respecto al precio.
Y si vemos su punto de inflexión o de giro, que se encuentra aquí, al alza como señal de compra, la media móvil simple, muestra un nivel de retraso muy grande respecto al precio. Ahora, observemos la media móvil exponencial, que se muestra de color azul. Si lo comparamos con la media móvil simple, notamos que la media móvil exponencial sigue más de cerca al precio, y su punto de inflexión o de giro se encuentra aquí, reduciendo el retraso existente frente al precio. Esto ocurre porque los datos más recientes reciben mayor peso en el cálculo de la media exponencial. Pero, ¿qué sucede con la media móvil ponderada, el cual se muestra de color naranja? Si lo comparamos con la media móvil exponencial, notamos que la media móvil ponderada sigue aún más de cerca al precio. Y su punto de giro que se encuentra aquí, reduce aún más el retraso existente frente al precio. Esto es debido a que se ponderan los datos más recientes. ¿Y qué ocurre con la media móvil de Hull? Si lo seleccionamos se muestra de color rojo. Al compararlo con la media móvil ponderada, vemos que la media de Hull sigue más de cerca al precio. Y su punto de inflexión, que se encuentra aquí, reduce considerablemente el retraso existente frente al precio, siendo este el que mejor reacciona frente al cambio de la acción del precio, tal como lo hace en este otro giro a la baja como señal de venta. Podemos ver que el resultado de la media móvil de Hull es una media móvil suavizada que se mantiene muy de cerca a la acción del precio, y esta se puede utilizar para confirmar una tendencia o detectar más rápido un cambio en la dirección del mercado. Escoger el periodo que mejor se ajuste para una media móvil no es una tarea sencilla, y es aconsejable adaptarla a las condiciones y ciclos de cada activo. Una media móvil de periodo corto, por ejemplo, de 9 periodos, es más sensible a los cambios de precios. Cambia más a menudo de dirección y produce más señales falsas. En cambio, una media móvil de periodo largo, por ejemplo, de 36 periodos, produce menos señales falsas, pero se genera un mayor retraso. Por eso, es que muchos utilizan dos medias móviles, una para identificar la tendencia, por ejemplo, una media móvil simple de 60 periodos. Y una media móvil exponencial de 16 periodos para abrir una posición en sentido de la tendencia. Actualmente, la media móvil de Hull aparece prácticamente en todas las plataformas. En el MetaTrader se visualiza así, colocamos el número de periodo, por ejemplo de 16. Y por su fórmula, sabemos que la media de Hull utiliza medias móviles ponderadas tomando los precios de cierre, lo podemos colocar de color rojo. Si lo comparamos con las otras medias, media móvil simple de 16 periodos, verde, media móvil exponencial de 16 periodos, celeste, y la media móvil ponderada de 16 periodos, naranja. Confirmamos que la media móvil de Hull reacciona más rápido al precio que las demás medias móviles, siendo este su punto de inflexión a la baja, pero, para aprovechar al máximo el punto de inflexión o giro, nos gustaría tener una señal visible. Esto, lo podemos obtener con esta otra media móvil de Hull, en el que se muestra los cambios de tendencia. Si el promedio del periodo seleccionado es alcista, se mostrará de color verde, y si el promedio del periodo es bajista, se mostrará de color rojo, haciendo visible el punto de inflexión o giro. De este modo, tendrás entradas más precisas en dirección de la tendencia mostrada. Compra cuando la media móvil de Hull es verde, y vende cuando la media móvil de Hull es roja. Claro está, que para usar la media móvil de Hull de manera eficiente, debes buscar confluencias en el precio. Por ejemplo, aquí se muestra una resistencia, formando un doble techo, y la media móvil de Hull se pinta de color rojo, dando señal a una entrada en venta. En este otro ejemplo, se muestra una divergencia alcista en el MACD, y la media móvil de Hull se pinta de color verde, indicando una señal en compra. En esta otra, se muestra una línea tendencial bajista. El precio toca la línea tendencial y la media móvil de Hull se pinta de color rojo, indicando una señal en venta en el momento oportuno. Por último, también puedes combinarla con las velas japonesas, por ejemplo, aquí se observa un patrón envolvente bajista, cuya combinación es igual a una vela de tipo estrella fugaz. La media móvil de Hull se torna de color rojo, dando lugar a una señal en venta en el momento justo. Si quieres este indicador de media móvil de Hull para MetaTrader, lo puedes descargar gratuitamente en nuestro canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción del video. Y si quieres el Excel que muestro, házmelo saber en los comentarios.
Dale like al video, pues si llegamos a los 300 likes, subiré este archivo a la página web, para que lo puedas descargar gratuitamente. Así que si ves que hemos llegado a la meta, dirígete a nuestra página web y descárgalo gratuitamente, conjuntamente con todos estos archivos que ya he compartido y que ya puedes descargar. Buen trading.